Entonces, les mencionaba que pues tenemos esta cosa de una ausencia de cultura religiosa, una cultura académica, un estudio académico religioso. No hay una profundización, te tienes que meter a estudios más avanzados para alcanzar ciertos niveles de conocimiento, pero culturalmente no lo tenemos. Si vas a una primaria o una secundaria, como les decía en el anterior corto, pues en mi caso directo, pues si tú estudias religiones en historia universal, pues te tomas una página de uno, una página del otro, otra página del otro, y de ahí. Así, un checklist muy somero, banal, que no pasa del creo en esto y hago algunas cosas así y listo. Eso no es cultura religiosa, es una descripción del siglo XIX, me atrevería a decir, principios del siglo XX, de cómo debe de ser el estudio de los pueblos a través de los ojos de la historia, que al final del día ni siquiera estamos estudiando historia porque la religiosidad no es historia. La religiosidad nunca va a ser historia. La religiosidad es un proceso totalmente distinto de la percepción de la realidad. Y desafortunadamente tenemos mucho a tener categorías como las ciencias exactas. No hay nada que haga o que demuestre que las matemáticas o la física sean ciencias exactas. No hay un justificante. Así no nos han enseñado. Siempre dicen, son las ciencias exactas. Realmente es un discurso realmente muy mediático para decirnos que debes de pensar así y no así. Y si no piensas así, entonces tú estás mal. Entonces yo creo que de primera instancia, para poder mantener realmente un criterio cultural como seres humanos que interactuamos con otros seres humanos, lo primero que hay que hacer es quitar esa brecha, eh, ese racismo cultural de decir yo soy intelectual, tú no. Los intelectuales se han convertido los ególatras y los principales acaparadores de una verdad que a lo mejor ni siquiera saben qué es la verdad. Ya es una pelea ahí, ¿no? Entre los que se dicen ateos, que se han convertido en sinónimos y portadores del estandarte de, de las ciencias exactas. Como les digo, realmente no hay ningún sustento para usar ese adjetivo, son las ciencias exactas, no existe, o al menos creo yo que realmente no existe un sustento así demostrativo que exacta ciencia sí, pero así como que exacta, lo pongo a discusión y será muy interesante escuchar. Porque al final del día, ¿qué ocurre? Siempre está esa discusión porque en algún momento de la historia a alguien se le ocurrió decir que el mito es falso, que el mito es una fantasía. Y lo peor de todo, y curiosamente, es que los que en su momento lo manejan la ciencia, como las matemáticas, la física, la astronomía, que se dicen ser sustentadores del método científico, lo demostrable, te enseñan que el mito es falsedad, pero sin siquiera demostrártelo. ¿Me explico? Esto es la falsa idea de que el método científico es la ciencia correcta y te lo enseñan como tal, pero sin siquiera sustentarte porque es lo correcto. Al final del día, la religiosidad, y para poder tener la contraparte de este discurso tan repetitivo que nos enseñan desde la primaria a la secundaria, que debemos de pensar de así y no asá, sí, así y no asá, pues es que en última instancia, pues no les conviene o no conviene enseñar, creo yo un poquito ya más como teorías conspirativas, que la religiosidad es un pensamiento totalmente diferente.
y no depende de las leyes de la física, no depende de las leyes matemáticas. El pensamiento religioso tiene su propia lógica. Y aquí será interesante abordar lo que es realmente la lógica. En la prepa a mí me enseñan que la lógica es la ciencia del correcto pensar. Bueno, en la religiosidad, con su propia lógica, el correcto pensar es que 2 más 2 es 10. La lógica es el correcto pensar, bajo este esquema. Pero, oh sorpresa, esta definición de lógica también aplica a la religiosidad. Porque, como repito, el correcto pensar del pensamiento religioso, la redundancia, es que 2 más 2 es 20. Es la lógica de la religiosidad, porque es lo correcto, así funciona. Por lo tanto, está bien. Y de este lado, en las famosas ciencias exactas, 2 más 2 no puede ser 10, debe ser 4. Entonces es realmente darse cuenta que de exacto, el adjetivo de exacto realmente pues, está en discusión. Porque en última instancia las matemáticas te van a decir que están los números imaginarios. Entonces, ¿dónde queda tu exacto? Si ni siquiera si únicamente son teóricos. Todo este discurso, toda esta presentación que busqué mostrar como argumento, no nada más para el curso de simbología religiosa, sino para platicar de magia y adivinación. No podemos manejar magia, adivinación, religiosidad sin primero entender que la religiosidad, si tú dices el cielo es azul y tu Dios dice que es rojo, pues va a ser rojo. ¿Y cómo lo justificas? El Dios lo dice. Porque de primero debemos entender que la religiosidad dentro de su propia lógica no pretende ser un reflejo de lo que tú ves. Porque al final del día la religiosidad es un fenómeno psicodinámico de la persona. Entonces no está atenido a los cánones de lo que nosotros llamamos ciencia. Al final del día eso lo vas trabajando, cuando lo vas estudiando, pues te va siendo más natural. Tú te puedes acercar a alguien que practica algún tipo de culto y te puede decir, no, es que aquí en nuestro libro o en nuestros textos o en nuestra oratoria sagrada, eso es rojo. Al principio es complicado, pero después te vas acoplando y dices, eso es rojo. Ajá, eso es rojo. ¿Por qué? No. El texto dice esto y esto y esto, y pasó esto y esto y esto. Y te quedas, tiene sentido, porque es su propia lógica. Es exactamente su propia lógica. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos al hablar de religiosidad en el siglo XXI? Cuando tenemos el tema monetario. Es que ¿cómo puedes gastar tanto en esto si primero tienes que proveer esto? Porque no es la lógica de lo que tú consumes con dinero. Es la lógica de lo que tú adquieres y ganas religiosamente con lo que tú inviertes. Por eso hay comunidades tan pobres, pero que tienen un super templo. A lo mejor no tendrá mucho dinero, pero religiosamente queda satisfecho. Y es un proceso bastante interesante, que es el entender cómo es dentro del imaginario religioso que se superponen las necesidades y requerimientos humanos contra los requerimientos humanos religiosamente.